Enamorado de una tepa, escrita por Cofradías de Brujas. Veracruz es un estado repleto de bellezas naturales, pero también de enigmas y misterios, tierra famosa por sus historias de nahuales y brujas. No solo Catemaco es famoso por sus enigmas místicos. Hay muchos lugares, especialmente en la Huasteca veracruzana, que tienen su propio encanto y leyendas, y el río Tancochín es una de ellas. Mi nombre es Ricardo. Esta historia le sucedió a mi tío abuelo Jacinto allá por los años 80, pero hasta la fecha se sigue contando la tragedia del muchacho que se enamoró de una tepa. Estos seres son muy parecidos a las brujas y las sirenas. Se disfrazan de mujeres hermosas para llevarse a sus víctimas y quitarles la vida. Por el río Tancochín, que nace en el municipio de Tancoco, atraviesa Naranjos, Amatlán, Chinampa y desemboca en la laguna de Tamiahua, fue donde ocurrió este suceso extraño y aterrador. A mi tío Jacinto ya le habían platicado antes acerca de estos seres, pero era muy común que en sus parrandas se fuera a refrescar al río muchas veces, muy entrada la noche. Además de que nunca le había sucedido nada, su fama de mujeriego era legendaria en el pueblo. Y no era de extrañar que ese bello lugar fuera el testigo ideal de sus andanzas, las cuales remembraba en la cantina a cada oportunidad. Los ancianos de la Huasteca veracruzana, ya hartos de que el joven hiciera de menos sus advertencias, le contaron que no tomara a la ligera la advertencia, pues si bien la tepa era una mujer de una gracia sin igual, belleza y voluptuosidad incomparables, solamente era un disfraz. Se dice que era poseedora de una beldad incomparable. Cuando un hombre la veía a lo lejos se apreciaba que era espigada y esbelta, de tez blanca como el marfil y una larga cabellera que se agitaba al ritmo de sus generosas caderas al andar. Pero en realidad eso era una trampa mortal, pues cuando alguien se acercaba para verla de frente, la tepa revelaba su verdadera apariencia. Su rostro se tornaba lívido y amarillento como un cadáver. Sus ojos desorbitados y aterradores reflejaban un odio impío e infinito. Su perfecta cabellera no era más que un manojo desaliñado de estropeadas greñas secas como la paja, y su espantosa boca estaba desencajada mostrando pútridos pero afilados dientes, mientras que de los dedos de las manos y pies nacían unas largas y filosas uñas que parecían filosos puñales. Jacinto, obviamente, al ser incrédulo y un muchacho que gustaba de la fiesta y la borrachera, mujeriego como el que más, simplemente se pitorreó de las advertencias soltando una sonora carcajada, diciendo a los ilustres ancianos que esas eran historias para asustar a los niños y a los tontos. Él se mantenía en no creer en nada, y eso a la larga molestó a las personas que simplemente le dieron la espalda. Esa noche se la pasó burlándose mientras los viejos comentaban si debían nuevamente advertirle, pero decidieron dejar que la suerte dictara su destino. Y después de una juerga como pocas en su vida había tenido, el apuesto muchacho se salió en busca de las caricias de una mujer. Mientras iba en el camino hacia el río, pensaba encontrarse con alguna de sus enamoradas ocasionales, pero la noche fresca, aunque bochornosa, pareciera que estaba más quieta de lo habitual. Era muy común escuchar a los grillos, algunas aves de vez en cuando o las lechuzas canturreando, pero no había ruido y el viento no corría. Era extraño. Una calma inquietante se apoderó de la noche y Jacinto se sintió incómodo por primera vez. Luego se detuvo a hacer sus necesidades tras unos matorrales. Estaba tan concentrado en lo suyo que no supo cuando una melancólica pero dulce voz lo sacó de sus pensamientos. La maravillosa y armoniosa canción estaba llena de melodías tristes, algo inteligible pero muy hermoso, y a la vez triste, que prácticamente hipnotizó al muchacho. Tal pareciera que ese canto lo llamara, por lo que quizás de manera inconsciente comenzó a seguir el dulce sonido por la oscura vereda.
La dulce canción de amor y sufrimiento parecía estar más cerca cada vez, hasta que al pasar unas matas, Jacinto se detuvo en seco al observar a la mujer más hermosa y sensual que en su vida hubiese visto. Quedó de una pieza mientras contemplaba a la irresistible muchacha, mientras ésta se bañaba totalmente desnuda con una jícara en las aguas del río Tancochin. Por primera vez en su vida, Jacinto se sonrojó. Él era un hombre un tanto arrebatado y muy apasionado con las mujeres, pero esta joven lo tenía prácticamente hechizado con su angelical belleza. Por primera vez supo que estaba enamorado con el corazón, pues sintió vergüenza de sí mismo. No la miraba con deseo, sino con amor, y esa melodía lo cautivaba a un grado tal que lloró de la emoción. Y aunque la escuchaba cantar esa melancólica pero hermosa canción de amor salida claramente del corazón, a pesar de escuchar su voz, jamás entendió palabra alguna de aquella lengua extraña y tan diferente. Pero sin embargo le atraía tanto que se quedó allí oculto contemplando a la joven sin decir nada ni hacer el más mínimo ruido. Por primera vez en muchos años, Jacinto se devolvió a su casa sin hacer escándalo, sin gritar improperios. Llegó en silencio. Se acostó un rato y parecía perdido en la hora del almuerzo, y durante el trabajo todo el mundo le miraba como cambiado. Muy diferente estaba distante, como ido. Esa misma noche no fue a embriagarse. Quería comprobar con sus propios ojos, totalmente consciente y en juicio, que eso no había sido una ilusión, y efectivamente, la escena se repitió. Los palpitares del corazón de mi tío eran auténticos. Verdaderamente estaba enamorado de aquella misteriosa desconocida que lo tenía prendado con su maravillosa voz. Esa canción que le traía imágenes bellas, pero muy tristes a la mente, y que no comprendía su significado. Simplemente sabía que debía acercarse a ella y conquistar su amor. La abuela de mi tío, doña Susana, estaba muy contrariada y le preguntó el motivo de su actitud. Este le contó con un poco de pena lo de sus incursiones al río para mirar a la que él llamó la mujer que más amaba. Al principio la anciana no entendió y lo atribuyó a sus borracheras hasta que el primer hombre desapareció de la comunidad. Lo habían encontrado ahogado, con grandes marcas de mordidas y la cara desencajada, como si hubiera muerto de puro miedo. Mientras Jacinto seguía obsesionado con ir al río, a pesar de las prohibiciones de la policía y las advertencias de la abuela Susana, esta le decía que esa mujer no podía ser nada bueno, y el muchacho se encolerizó pensando que agredían a su amada. Pero la abuela no se refería a que fuera de la vida galante, sino a un espanto, un ser maligno y sobrenatural. Pero el muchacho, empecinado en su afán y totalmente fuera de sus cabales, huyó de la casa sin dar razón de dónde iría. Mi abuela mandó a los hermanos de mi tío para que lo buscaran y lo trajeran a la casa aunque fuera amarrado, pero que no debía salir más a ver a esa mujer. Era la tepa, decía la abuela, que se quería llevar a Jacinto. Los tíos aseguran que lo buscaron durante horas por cuanta cantina, cervecería, depósito, lonchería y merendero se toparon, pero no daban con él. Fue como al filo del mediodía que unos jornaleros que iban a hacerse de comida para la gente de la zafra, quienes se encontraron tirado en el sendero cercano al río, a Jacinto totalmente fuera de sí, con las ropas rasgadas, rasguños enormes en casi todo el cuerpo y una especie de marca oscura pero muy grande en el pecho cerca del corazón. Pareciera un chupetón, pero hecho por una boca enorme y grotesca. De pronto sienten una ráfaga de viento tenebroso que les hace voltear en todas direcciones del camino. Ese lugar queda rodeado por el ramaje de los árboles y arbustos que obstruyen todas las salidas. Fue en ese momento que escucharon una extraña y melodiosa canción, pero tuvieron que salir corriendo del pavor que les provocó una carcajada espantosa, y al mirar así a la ribera del río, allí estaba la tepa. Ella quería arrebatarle la vida a Jacinto, por eso lo llamaba cuando mis tíos dieron con los jornaleros.
Estos todavía estaban muy espantados y le contaron a detalle a mi abuelo Juan lo que habían visto. Durante varias noches, Jacinto fue víctima de altísimas fiebres y alucinaciones. Por días estuvo delirando acerca de la tepa. 15 días de agonía, dolor, fiebre, hemorragias y alucinaciones espantosas fueron los que la abuela tuvo que soportar al lado de su nieto Jacinto. Doña Susana era muy fuerte, pero se le miraba desconsolada e impotente ante semejante dolor. Hasta que finalmente, en la primera lluvia de estación, el tío Jacinto expiró en medio de espantosos espasmos y echando espuma por la boca. Finalmente la abuela pudo descansar un poco, pero a la mañana siguiente ya estaba preparando todo para el funeral de su nieto. Doña Susana fue a consultar con unas comadres y algunos viejos de la comunidad acerca de lo que le había sucedido a Jacinto y algunos otros hombres, por lo que después del funeral harían una ceremonia con arcanos rituales para tratar de alejar y controlar a la tepa y alejarla de sus familias y su población. Lo que ella deseaba era que le hicieran una ofrenda, por lo que desde ese día, en donde quiera que se aparecía aquella mujer del más allá, los campesinos y jornaleros colocaban 7 pequeñas cazuelas de barro con comida, así como 7 tazas con café, agua y aguardiente. También se colocaron 2 copaleros con brasa en los que se quemaba incienso, y a su alrededor se ponían pequeñas figuras con la cara sonriente, conocidas como Teopaquetl, o mejor conocidos como Tepalcates. Y aunque parezca mentira, después de convidar las viandas con la tepa, ésta se calmaba y no agredía a los pobladores. El resto de la comida era enterrada en un hoyo que se hacía en medio de las milpas, y era rociado con aguardiente, café y agua a modo de bendición y respeto para los seres elementales. Desde ese entonces la tepa no se volvió a comportar agresiva ni hostil con los pobladores. Esta costumbre huasteca se sigue llevando a cabo hasta nuestros días con la finalidad de ahuyentar y a la vez protegerse de aquella hermosa mujer de voz melancólica conocida como la tepa, que también, si así lo desea, es capaz de arrebatarle la vida a todos aquellos que encuentre por la cuenca del río Tancochín.